Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana. Seamos bienvenidos todos. Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes este pasaje de la palabra del Señor. Génesis capítulo 27, vamos a darle lectura para aprender un poco de la palabra de Dios. Génesis capítulo 27, versículo 1 hasta el versículo 46. Y la palabra del Señor nos dice de esta manera: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedaron sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca, oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza, hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en mano de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la entregase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió a Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo:
mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Servante, pueblo y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se me inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar e hizo él también guisado. Le trajo a su padre y le dijo: levántate, mi padre, y come de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande, muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo a todos tus hermanos de trigo y de vino, y le he previsto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo: he aquí Esaú tu hermano se consula acerca de ti en la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate, huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque será privado de vosotros ambos en un día. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujeres de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos va a ayudar para comprender un poco sobre este tema. Las consecuencias de la decisión de Esaú es el tema que quiero compartir con cada uno de ustedes. Las consecuencias de las decisiones de Esaú. Hermanos, una consecuencia es lo que sucede en forma inmediata, mediana o a largo plazo después de una conducta. Las consecuencias pueden ser tanto positivas como negativas. Por lo tanto, los individuos son los responsables de sus decisiones o actos o decisiones por lo que hagan. Pero ¿qué dice la Biblia de las consecuencias de las decisiones de Esaú? Es lo que hoy nos va a enfocar la palabra de Dios, y quiero resaltar algunas ideas para aprender un poco sobre estas verdades que hay en la palabra de Dios. Notemos lo que dice Génesis capítulo 25 y versículo 25.
y salió el primer rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado su mano del calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Hermanos, las consecuencias de las decisiones de Esaú nos llevan a un primer panorama de esta escena sobre el nacimiento de gemelos. Y el nacimiento de gemelos, para los hombres de fe, pues deben de detenerse para ver cuál es el orden de Dios y aprender lo que es agradable delante de Dios. Podemos nosotros notar que Isaac parece no haber sido muy probado su fe en cuanto a la vida, si podemos compararlo con su padre Abraham, sino pasó sus días muy tranquilos. Y cuando nosotros vemos que ahora llega la adversidad, la primera forma de prueba en cuanto al nacimiento de Jacob y Esaú, podemos ver que estos fueron respuestas de su oración, de su larga oración con su esposa, porque su esposa era estéril. Nos ayuda a comprender, mis hermanos, que el cumplimiento de la promesa de Dios siempre es seguro, aunque suele ser lento. Nos ayuda a comprender que la fe de los creyentes prueba y ejercita su paciencia, y las misericordias largamente esperadas son mejor recibidas cuando llegan. Esta es la escena de Isaac y de Rebeca en esta vida matrimonial, en esta vida familiar. Nos ayudan a comprender, mis hermanos, que nosotros debemos preguntar al Señor en oración por todas nuestras dudas, como lo hizo Rebeca. Es interesante ver lo que hay en la palabra del Señor, para que nosotros aprendamos a meditar que en muchos de nuestros conflictos con el pecado y las tentaciones en nuestra vida, podríamos adoptar las palabras de Rebeca si es así. ¿Para qué vivo yo? Notemos la interrogante en la boca de Rebeca. ¿Para qué vivo yo? Si uno es hijo de Dios, ¿por qué soy tan negligente o débil o carnal? Si uno es hijo de Dios, ¿por qué tan temeroso de Dios o tan cargado con el pecado? Esta es la realidad que hay en el corazón de Rebeca por el trasfondo de escena que hay en la experiencia de estos dos hijos. Y cuando nosotros vemos acá sobre las consecuencias de las decisiones de Esaú, encontramos el nacimiento de gemelos, y es una de las primeras pruebas que viene en el núcleo familiar de la vida de Isaac y de la vida de Rebeca. Pero también encontramos de manera especial en el fondo, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 9, 11, 13, encontramos sobre la elección divina para entender lo que había acá en este núcleo familiar. Y escuchemos lo que dice la palabra de Dios para aprender. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esto nos ayuda a comprender sobre las consecuencias de las decisiones de Esaú, sobre la elección divina, que va más allá de lo que es nuestra respuesta a la gracia divina, sino tiene que ver con la voluntad de Dios para alcanzar al pecador en sus delitos y pecados, y comprender que Jacob fue elegido para bendición, pero Esaú fue para tropiezo de sus generaciones, para la generación de su hermano Jacob, de acuerdo a cómo se desarrolla la historia en esta escena. Podemos nosotros encontrar de que el rechazo de los judíos por la dispensación del evangelio, que quebrantó la promesa de Dios a los patriarcas, podemos aprender que las promesas y las advertencias se cumplirán.
La gracia no corre por la sangre, ni los beneficios salvíficos se hallan siempre en los privilegios externos de la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado para entender esta escena de fondo. Podemos aprender que no solo fueron elegidos algunos de la simiente de Abraham y otros no, sino que Dios obró conforme al consejo de su voluntad para entender lo que es su señorío. Para que nosotros veamos, mis hermanos, sobre la elección divina y entender cómo Dios obra, aunque nuestra mente no logre entender el 100%, cómo Dios está al tanto de toda la creación. Dios profetizó de Esaú y Jacob, nacidos en pecados, hijos de la ira por naturaleza, como todos los demás seres humanos. Si eran dejados a sí mismos, hubieran continuado en pecado durante toda la vida, pero por razones santas y sabias que no nos son dadas o reveladas a conocer a perfección, en su propósito, Él se propuso cambiar el corazón de Jacob y dejar a Esaú en su maldad. Este caso de Esaú y Jacob ilumina la conducta divina, como la raza caída del hombre, ni aun siendo nosotros por naturaleza todos pecadores, pero la gracia de Dios está activa, y cuando va a llegar en la vida de aquellos que también son pecadores. Toda la escritura nos muestra la diferencia entre el cristiano confeso superficial y el creyente auténtico real, para entender lo que estaba sucediendo con estos dos muchachos. Pero podemos aprender, mis hermanos, que las consecuencias de las decisiones de Esaú solo nos saca a luz la elección divina para entender la obra especial. Para comprender que los privilegios externos son concedidos a muchos que no son los hijos auténticos de Dios. Sin embargo, hay un estímulo completo para el uso diligente de los medios de gracia que Dios ha determinado por la fe exclusiva en Cristo y el perdón de pecados, cuando sale a luz que esto es una realidad en la vida del ser humano. Pero hay otra verdad en esta escena. Podemos nosotros aprender en Génesis capítulo 25 al 34 y en Hebreos capítulo 12, 16, 17. Podemos ver otra gran verdad acá para entender en relación a esta escena. Y dice este texto: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hermanos, cuando aprendemos sobre las consecuencias de las decisiones de Esaú, también acá sale a luz otra gran verdad. Esaú procuró anhelar la bendición. Y cuando nosotros podemos detenernos, meditar lo que hay acá en el fondo, podemos entender que ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento en lo que supuestamente había en la vida de Esaú. Esaú, lo que sale a luz es que Esaú deseaba la bendición de Dios, pero no quería saber nada de Dios. Quería la bendición de Dios, pero no quería saber nada de la palabra de Dios. Quería la bendición de Dios, pero no le interesaba deleitarse en las cosas espirituales. Se lamentó por lo que había hecho, pero no se arrepintió. Fueron lágrimas de cocodrilo. Y esto nos lleva a entender lo que hay acá en esta escena sobre lo que dice la palabra de Dios, que Esaú procuró anhelar la bendición. Esaú
ejemplifica a todos los que pecan contra Dios de forma voluntaria y deliberada. Pecan y pecan y pecan y no se cansan en pecar y no les interesa lo eterno, por lo cual no reciben una segunda oportunidad en vista de su exposición a la verdad que siempre rechazan y su estado avanzado de endurecimiento espiritual de su corazón. Esaú fue un claro ejemplo de la persona profana. Y hermanos, lastimosamente cuando vemos esta escena acá, podemos ver, hermanos, que en la vida familiar pues puede nacer un Esaú. No deseamos, no queremos. Vea usted a sus hijos, veamos a nuestros hijos o hijas. Míreles el corazón si de verdad quieren de la palabra, quieren de lo eterno, quieren de lo espiritual, quieren servir, quieren amar a Dios, quieren dar lo mejor para el Señor, o solo les interesa lo que es temporal. Solo ahí sale a luz que hay algo mal. Ha de haber más de un Esaú en el núcleo familiar. Y entonces la palabra del Señor nos está enseñando sobre las consecuencias de las decisiones de Esaú. Y en este pasaje bíblico sale que Esaú procuró anhelar la bendición, pero era un profano. No entendía lo que en realidad Dios quería para su vida. Pero para poder complementar esta escena, veamos lo que dice Génesis capítulo 27 del 37 al 40 para entender cómo está este problema acá. Hay otra gran verdad acá donde dice: Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo, yo le he dado por siervo a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en grosura de tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. ¿Saben qué quiere decir esto, mis hermanos? Que las consecuencias de las decisiones de Esaú, también podemos ver acá que hay una bendición para Esaú. Podemos ver la bendición de Esaú acá en este pasaje. Pero lo que le está diciendo el padre, lo que le está diciendo Isaac a Esaú: mira, Dios te va a bendecir, pero te va a bendecir con todo el mundo temporal. Te va a bendecir con toda la grosura de la tierra. Te va a bendecir con todo el rocío del cielo. Dios te va a bendecir. Vas a ser una nación poderosa. Vas a dominar sobre reyes. Pero la bendición es solo temporal. La bendición es solo para la riqueza del mundo. La bendición solo para aquellos quienes van a tener millones y billones sobre esta tierra. Esa bendición sí es para ti. Y no está mintiendo la palabra de Dios, porque vamos a ver otra escena que sobresale acá. Y le dice Esaú: esa bendición sí es para ti. La grosura de la tierra y el rocío del cielo son tuyos. Pero tenés que aprender. Vas a tener que aprender que también vas a vivir con la espada, en guerra. Pero también vas a vivir de una forma que cuando te des cuenta del quien es tu hermano, del pueblo de tu hermano, las generaciones que vienen de tu hermano, también te vas a levantar contra tu propio hermano. Y miren, hermanos, al ver este pasaje podemos ver nosotros por qué la Biblia llama a Esaú profano. ¿Por qué la Biblia llama a Esaú de una manera tan sorprendente que sale a luz que en el núcleo familiar, hermanos, de verdad, hermanos, yo quisiera ver a mis 4 hijitas allá en el cielo, consciente de que se han rendido a los pies de Cristo?
Pero es posible que tenga un hijo o una hija profano, igual que Esaú. Aquellos que son tentados para venir al culto solo para que sean ricos y millonarios. Aquellos que son tentados para venir al culto solo por una bendición temporal, material. Aquellos quienes son tentados para poder sentirse bien por todo lo que ofrece el mundo. Y cuando vemos nosotros la bendición de Esaú, pues tenía este nivel, tenía esta realidad. Y entonces, pensando en estas grandes verdades que nosotros podemos encontrar acá, la bendición de Esaú solo fue una prosperidad temporal y no eterno. La grosura de la tierra y el rocío del cielo fue para Esaú. Solo fue un desarrollo terrenal, temporal, solo sería eso. Si él viviría por la espada y sería siervo de su hermano Jacob, aunque quebrantaría el yugo del cuello de su propio hermano en el futuro, solo saca a luz lo profano que es. Cuando Esaú prometió que Jacob había obtenido la bendición, clamó con muy grande voz y amargo de llanto. Viene el día en que quienes ahora se toman a la ligera las bendiciones del pacto y sobre todo el nuevo pacto y venden su derecho a las bendiciones temporales y no a las espirituales cuando escuchen el evangelio, por carencia de valor, en vano les pedirán con urgencia. Hermanos, Isaac tembló mucho cuando se dio cuenta del engaño que le hicieron, pero la esposa había entendido desde que nacieron estos niños que el hijo menor sería el elegido y que había un conflicto desde el vientre, desde el nacimiento de estos dos. Los que siguen la opción de sus propios afectos más que la voluntad divina se meten a confusión, igual que el profano Esaú. Pero el pronto podemos nosotros notar que se recuperó y confirmó la bendición que había dado a Jacob, diciendo: yo lo bendije y será bendito. Podemos ver que aunque él se fue lejos con el futuro suegro Labán, desde allá Dios lo bendijo, pero que en cada escena donde había algo especial, si recordamos la vida de Jacob, siempre levantaba un altar para adorar a Dios, siempre tenía comunión con Dios. La diferencia entre Esaú y Jacob, podemos ver que este hombre, aunque engañoso, aunque tramposo, pero entendía las cosas espirituales y solo esperaba el momento en que Dios lo bendijera. Mis hermanos, los que se apartan de su sabiduría y de su gracia, de su fe y de la buena conciencia en aras de los honores, las riquezas o los placeres de este mundo, por más que finjan celo por la bendición, se han juzgado indignos de ella y su condenación será la que les corresponde. Saldrá a luz lo que realmente hay en el corazón del ser humano. Una bendición corriente fue dada a Esaú y temporal. Era lo que deseaba. Los deseos débiles de felicidad temporal sin la elección correcta del fin eterno y el uso correcto de los medios engañan a muchos, llevándolos a su propia ruina y perdición. Podemos entender que las multitudes van al infierno con sus bocas llenos de buenos deseos, llenos de buenos hombres. Muchos se llenan la boca: mi papito, mi abuelito fue tan bueno, pero están en el infierno. La gran diferencia es que no hay nada en la bendición de Esaú que apunte a Cristo. Aprendamos esto, la diferencia. Y sin eso, la grosura de la tierra y el producto del campo de bien poco valen. Así pues, por fe Isaac bendijo a sus dos hijos, según lo que debía ser su suerte, pero Esaú solo le tocó la bendición temporal. Miren, hermanos, sobre las consecuencias de las decisiones de Esaú, todo lo que nos saca a luz la Biblia y el problema que nosotros tenemos actualmente en relación a nuestra familia.
Ni por más que su hijo sea millonario, archimillonario, con tantos doctorados, con tantas fincas, puede ser un profano Esaú. Y noten la diferencia con Jacob, muy diferente. Quiero ya ir terminando, por favor, para ver lo que dice Génesis 36, 1-3, para ver esta otra escena. Dice, noten lo que dice, Génesis 36, 1-3. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, y a Aholibama, hijo de Ana, hijo de Sibión, Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nabiot. Hermanos, cuando leemos esto, podemos aprender que las consecuencias de las decisiones de Esaú también nos enseña sobre la vida matrimonial de Esaú. No por gusto la Biblia dice que era un pagano y profano. No le interesó ir a buscar mujer de su propio linaje para que fuera hombre de fe y poder glorificar a Dios en el orden correcto de estar buscando esposa de fe para glorificar a Dios. Le importó poco. Se fue a traer a 2 cananitas, profanas, idólatras, con actos de inmoralidades. Entristeció el corazón de su padre, de su madre. No le interesó lo que realmente había en el corazón de Abraham, de Isaac. ¿Y saben qué sucede, hermanos? Con tal, ya en los últimos años, cuando vio que sus padres ya estaban en sus últimos años, había desagradado tanto el núcleo familiar con estas 2 esposas paganas y profanas. De último, con tal de querer quedar medio bien con su padre, fue traer a otra esposa del linaje de Abraham, pero ya demasiado tarde, solo era por cumplir. No por gusto la Biblia llama a Esaú profano. Y no cabe duda, hermanos, que razón tiene la palabra de Dios cuando dice: no os unáis en yugo desigual. Los jovencitos, las hermosas señoritas están llamadas y llamados para buscar a hombres de fe para el núcleo familiar, para el futuro. Para entender, mis hermanos, que si no se da de esa manera, muy pronto la siguiente generación se vuelve un sincretismo familiar, un sincretismo congregacional, y la iglesia va a sufrir porque la siguiente generación que viene ya no saben en qué creen. Creen un poco en tal Dios, creen un poco en tal práctica, creen un poco en otra cosa, un poco de tal religión, un poco de la filosofía humana, y ya no saben si son o no son cristianos. Un modelo de sincretismo familiar de este profano Esaú, para entender, hermanos, por qué fue rechazado por Dios. Dios, conociendo lo que es el desarrollo histórico de todas las generaciones, en su omnisciencia, en su omnipresencia, Él sabía qué iba a hacer cada patojo, cada niño, cada joven, cada adolescente. A Dios no se le puede engañar. Pero la gracia ahí estaba delante de los 2. La vida matrimonial de Esaú, en la prosperidad y honor exterior, los hijos del pacto suelen estar atrás, y aquellos que están fuera del pacto son los que toman la delantera. Podemos suponer que es una prueba de fe del Dios de Israel el oír de la pompa y poderío de los reyes de Edom mientras ellos eran esclavos en Egipto. ¿Quiénes eran esclavos en Egipto? Los descendientes de Jacob. Y quienes ya estaban con la boca llena de tanta pompa, riqueza y reyes, y se burlaban de sus propios hermanos, los descendientes de Edom, cuando escuchaban la historia de sus hermanos que habían sido esclavizados en Egipto. Incluso cuando quisieron pasar por su tierra, dice un pasaje bíblico que no quisieron que ellos pasaran. Cuando nosotros vemos esto,
Pero quienes buscan grandes cosas de Dios deben contentarse con esperarlas. El tiempo de Dios es el mejor tiempo. El monte de Seir es llamado la tierra de su propiedad. Canaán en esa época solamente era la tierra prometida, pero ya la tierra de Seir, de Edom, ya tenía fama, tenía prestigio, tenía poderío, tenía oro y plata. Seir era la posesión de los edomitas. Los hijos de este mundo tienen todo en la mano y nada de esperanza de lo eterno, mientras que los hijos de Dios tienen todo en la esperanza de Dios y casi nada en la tierra. Pero consideradas todas las cosas, es incomparablemente mejor tener a Canaán en la promesa que Dios da a los hombres de fe que el monte de Seir como posesión, porque solo es temporal. Y nos ayuda a comprender, mis hermanos, de la realidad de los problemas familiares que hay en el núcleo familiar. Familia dividida, iglesia dividida. Muchos tienen el concepto, no, si aquí nos vemos bonitos, todos estamos bonitos, juntos. Pero la Biblia dice, aunque estén juntos, pero no deben de estar revueltos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Cristo claramente hace la distinción. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y acá tenemos esta escena, muy buen ejemplo para entender por qué se le llama a Esaú el profano Esaú. Y quiero terminar de último con lo que dice Génesis 33:4. Vamos a terminar con esto. Pero Esaú comió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Notemos lo que dice el 35:29 de Génesis. Y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron, escuchemos esto, Esaú y Jacob sus hijos. Las consecuencias de las decisiones de Esaú nos ayudan a entender sobre la muerte de Abraham. Una escena tan conmovedora, porque los dos hijos de Abraham, Esaú y Jacob, que desde que nacieron venían en pleitos, y cuando empezaron a desarrollar su vida, pues también siguió el pleito, y cuando también se dividieron cada quien para su lado, siguió el pleito. Pero hay una escena que marca la Biblia que se reconciliaron, pero ni aun que se reconciliaron. ¿Se acuerdan ustedes? Con tal de que Esaú no matara a Jacob, Jacob tenía miedo que su hermano lo matara por todo el engaño que le hizo. Le mandó regalos, ovejas y tanta cosa para suavizarle el corazón. Nos ayuda a entender que no le interesaba lo eterno. ¿Qué le dice Esaú? No, lo tuyo es tuyo, Dios también me ha dado a mí. ¿Sabe qué sale a luz acá en esta escena? Lo que sale a luz, hermanos, es que no cambia. Él se contentó, pues ya tengo tanta prosperidad material, tantas bendiciones seculares, tanta cosa que el mundo ofrece. Yo estoy contento. No quiero tu regalo. No, hombre, para que vivamos en paz. Recibí mis regalitos. Y de tanto rogarle, lo recibió. Pero escuchen esto, solo sale a luz que el corazón de él es para el deleite temporal de este Esaú profano. Pero el de Jacob sale a luz que cuando agarró camino a Canaán, lo primero que hace es levantar un altar y darle gloria y honra al Señor. Ni aun con la muerte de su padre, él fue el heredero de la fe de su padre. Él fue el heredero de la fe de su madre. Él fue el quien proclamó las buenas nuevas de manera anticipada para que sean benditas todas las naciones, para comprender lo que hoy nos ha enseñado la palabra de Dios, que las consecuencias de las decisiones de Esaú sacan a luz todas estas escenas para entender por qué es profano y por qué Jacob es de fe.
¿Por qué razón Jesús, cuando lo vieron crucificado, las mujeres dicen que estaban llorando? Tanto sufrimiento y dolor. Jesús les dice: no lloren por mí, lloren por sus hijos. Por ellos lloren. Porque si en la vida de su hijo no brota ese deseo de poder deleitarse en lo eterno, de servir para lo eterno, de dar para lo eterno, de entregarse para lo eterno, de distinguir que la vida eterna es más que esta vida temporal, llore, porque seguro, si no hay evidencia de conversión, es otro profano igual que Esaú, y allá en el cielo no lo va a ver. Y aunque aquí sea supermillonario, pero allá en el cielo no lo va a ver. A veces nos preocupamos más por los hijos de los vecinos que por nuestros hijos. Somos tentados a eso. Pero el Señor quiere una familia de fe. Y hablamos sobre las decisiones, las consecuencias de las decisiones de Saúl, porque nos ayudan a ver todo lo negativo que hay en todo su historial de vida. No poder juzgar y decir: es que ¿por qué le llaman profano a Esaú si lloró, si se arrepintió, si pidió que lo bendijera su padre? Pero siempre su corazón solo fue para lo temporal. O sea, lloraba y chillaba, pero solo para lo temporal. Pero por lo eterno, nada. Por la fe en Cristo, nada. Para vivir de esa gracia hermosa y merecida de Dios, nada. Mientras que el otro hermano era contrario. A pesar de ser tramposo y engañoso, pero el Señor lo quebrantó, el Señor lo cambió, el Señor lo transformó, para marcar la diferencia entre lo profano y lo que agrada al Señor. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.